cultura en TVU Noticias. Evidentemente nos damos tiempo también para hablar de la cultura, como todos los jueves en TVU Noticias, en compañía de Mauricio Maldonado, periodista del diario Concepción. Mauricio, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Francisco, buenas noches. Mauricio, como siempre tenemos interesantes panoramas para revisar en tiempos de pandemia. La cultura no se detiene y, como es habitual, empezamos con un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. ¿Qué sorpresa nos tiene la Corcudec? Bueno, como todos los viernes a las 20 horas, Corcudec nos tiene preparada una especial pieza en esta oportunidad, continuando con la especie de homenaje que partieron este mes los músicos de la Sinfónica con Wilfred Junge. Esta obra se llama Valdiviana II, concierto para oboe y cuerdas, que originalmente era una pieza para flauta y cuerdas, de una suite de orquesta juvenil. Como te digo, esta sigue la línea, volviendo a lo que siempre hace la Sinfónica, en realidad son sonoridades un poco más clásicas de lo que venían haciendo las semanas anteriores, y un concierto bastante, por así decirlo, agradable y bien bonito. Ya, ¿es primera vez que se presenta con la Corcudec? Sí, es la primera vez que estos músicos la interpretan. Como te digo, viene en la línea de homenajear a este músico fundamental que está dentro de la historia de la Sinfónica, ya que él fue uno de los fundadores de la orquesta y también del coro, y dirigió el primer concierto de la Sinfónica por allá por los años 50. Entonces, sigue la línea de lo que empezaron en junio, o sea, lo que partieron a principios de mes. Sí, acá hay una tremenda capacidad de la Corcudec, de la orquesta, de irse reinventando y de tener todas las semanas un concierto nuevo. ¿Cómo evalúas tú justamente esa frecuencia en ofrecer espectáculos de nivel en estos tiempos tan difíciles y apelando a presentaciones remotas, que no es lo mismo que algo presencial? Pero hay una renovación semana a semana, Mauricio. Sí, Francisco, como tú dices, igual ahí están las mentes pensantes atrás de Corcudec y viendo qué repertorio poder abordar cada semana y para poder sorprender quizá a la audiencia y no repetirse siempre lo mismo. Entonces, igual hay un trabajo importante ahí de organización y de revisión del repertorio clásico y también un poco más contemporáneo, porque, por ejemplo, este autor es de Concepción, y también de repente se hacen obras de músicos ya reconocidos de la historia de la música clásica, y también interpretaciones también de piezas propias de los músicos. Entonces ahí van matizando entre obras ya más clásicas, más contemporáneas y también populares. Sí. ¿Reiterar la forma de apreciar este concierto, Mauricio? Sí, a través de las redes sociales de Corcudec, que mañana a las 20 horas, ya sea el canal de YouTube y también por Instagram. Esto es gratuito, ¿cierto? Sí, la programación de la temporada 2021, al igual que fue la temporada 2020, es totalmente gratuita. Perfecto, ahí está la primera de nuestras invitaciones. Vamos a hablar de algo que es tradicional también de nuestra Universidad de Concepción y su corporación cultural. Los lunes cinematográficos. ¿Cómo no recordar aquellas sesiones de cine alternativo cuando no había pandemia? Ahora la hay, pero sigue funcionando esto tan tradicional de la UDEC. Cuéntanos, Mauricio. Sí, Francisco, como tú dices, este es uno de los clásicos, tal cual como son los conciertos de la Sinfónica. Dentro de la programación de Corcudec era fijo, era un programa fijo para todos los lunes. Bueno, inicialmente era martes, pero eran funciones de películas nacionales e internacionales en 3 horarios. Y con entradas bastante accesibles, entonces era bastante entretenido ir al teatro a ver una película. Entonces, también como ha sido toda la programación de Corcudec, ha tenido que adecuarse a lo que es la pandemia y el poder ofrecer la alternativa desde la virtualidad. Entonces tuvieron que retomar este espacio el año pasado, en agosto, que matiza un poco, conocer un poco a algún cineasta o realizador audiovisual, y aparte poder exhibir una película. O sea, me refiero a que hay un bloque primero de conversación y después de exhibición de algún film. Ya, perfecto. Y la novedad ahora, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la invitación que tú podrías hacer?
O sea, como te digo, todos los lunes fijo que a las 18 horas a través de las redes sociales de Corcudec se invita a algún cineasta o alguna realizadora audiovisual que comente un poco de su trabajo en particular, cuáles son las temáticas que le gustan abordar, y después a las 19 horas se proyecta alguna película en particular, que es algo fijo, como te digo, ya todos los lunes. Ya, mira tú, ¿y para un público transversal o está enfocado en los jóvenes, por ejemplo, o no tan así? O sea, en realidad son películas para todos los gustos, o sea, en realidad para gente mayor de 18 años en particular. Sí, yo me acuerdo que había un boom por ir a los lunes cinematográficos de gente que no le gustaba mucho el cine hollywoodense, que buscaba otras propuestas. Pero acá tú dices que, bueno, de manera remota, en tiempos de pandemia, quizás están para un público más amplio. Qué bueno saber que siguen funcionando los lunes cinematográficos y con charlas, con entrevistas también, muy bueno eso. Por último, vamos a hablar de los tres. Ya, si hablamos de identidad local, como lo que hace la Corcudec, este grupo también es querido por muchos acá, los tres, y se va a presentar un libro de ellos, Mauricio. Sí, Francisco, se trata del libro Somos tontos no pesados del periodista, investigador y también académico Rodrigo Pincheira. En realidad este libro viene gatillado por dos cosas, en realidad. Viene gatillado por un libro anterior de este autor, que este cuarto libro, en su tercer libro llamado Genealogía del rock penquista, él aborda de la década de 1960 al 90 en cuanto al estilo musical del rock acá en la ciudad. Entonces, a partir de ese libro quedó pendiente quizá al abordar un poco lo que pasaba después, pues en el año 91. Y en el año 91 apareció el primer disco de los tres, que tal como lo plantea el autor en el libro, significaría un punto de inflexión en cuanto al término de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí nace este libro. Sí, ¿es la banda más importante del Biobío, crees tú, en la historia? Sí, totalmente. O sea, ellos marcaron justamente con este mismo disco todo un hito y influencia para un montón de bandas que siguieron después. Entonces, igual es súper relevante el poder destacar a esta banda y qué mejor que a través de un libro. Y este no va a ser el primer libro que va a sacar este autor. En septiembre proyecta la publicación de otro libro relacionado también con los tres. Mauricio, tú conversaste con él, a ver si nos puede invitar a escuchar eso. Súper, sí. Rodrigo Pincheira ahí nos hablaba un poco de qué trata este libro de rasgos y un poco el contexto en que nació. Perfecto, escuchemos. Hola, ¿cómo están? Los invito a leer Somos tontos no pesados. Estas historias basadas en el primer disco de los tres, ahora que se cumplen 30 años. Una relación entre música, historia, política, cultura, sociedad. Es un relato provocador, son 10 historias que tienen que ver inspiradas en este disco, en las calles, en sus gentes, en la atmósfera de la ciudad, en ser penquista. Un encuentro con esta historia cultural siempre tan vigente y tan importante. Somos tontos, no pesados. Historia musical, Mauricio, lugares comunes que mucha gente conoce, suena muy atractivo, ¿eh? Tengo mi copia y tiene bastantes datos históricos, por así decirlo también, porque antes de introducirte a las 10 historias que él comentaba ahí, hay muchos datos históricos sobre la ciudad, 50 datos históricos que hay que saber de Concepción, por así decirlo, y también ofrece como una especie de contexto en el cual se desarrolla el libro. Como te digo, sirven las 10 canciones de este álbum como un pretexto quizás para hablar de la ciudad también, de Concepción y de su música. Perfecto, Mauricio. Anotado todos los panoramas entonces para el fin de semana, incluyendo la masificación en su difusión de este libro. Gracias por traernos esta historia escrita de los tres y también lo de la Corcudec, con el nuevo concierto sinfónico preparado para mañana y los lunes cinematográficos. Hasta la próxima semana, Mauricio. La próxima semana, Francisco. Adiós. Cultura en TVU Noticias.